Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una bendición poder estar aquí en este día para poder compartir con ustedes un devocional más de la palabra de Dios y esperando en Dios que usted tenga tiempo para escudriñar su palabra, tener un tiempo de devocional, de conocimiento de la palabra del Señor de manera personal, buscando el rostro del Señor, y esperamos en Dios que su cuidado y su poder esté con cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos de que muchos de ustedes han vuelto a la iglesia, se han estado congregando, y queremos animarles a que sigan asistiendo con regularidad y fidelidad a la iglesia local. Habiendo dicho eso, les quiero invitar el día de hoy en Juan capítulo 7, versículo 18 al versículo 21, y veamos esta porción de la palabra de Dios, lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros a través de su palabra. Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 7, versículo 18 al versículo 21. Mire lo que dice acá. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés y ninguno de vosotros hace la ley? Mire lo que dice: ¿por qué me procuráis matar? Respondió la gente y dijo: demonio tienes, ¿quién te procura matar? Respondió Jesús y dijo: una obra hice. Mire lo que dice: y todos os maravilláis. Una obra hice. Yo quiero hablarles de esa declaración que hace el Señor Jesucristo cuando dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, este tiempo de meditación en ella. Pedimos, Señor, tu bendición y tu cuidado sobre tu palabra, Señor, que va a ser enseñada para este devocional. En Cristo Jesús. Amén. Los discípulos habían estado de cerca con el Señor Jesucristo viendo sus milagros y hazañas, y ninguno de ellos tenía dudas de que el Señor Jesús era quien estaba hablando con ellos y tratando con ellos. Pero como vemos en esta porción de la palabra de Dios, los judíos, que se hace una diferencia entre el discípulo y un judío, tenían que ver precisamente, hermanos, con este grupo que pensaba que Jesús era precisamente un engañador. Pero siempre he creído y siempre he sostenido que si el Señor Jesucristo hubiera sido un engañador y un farsante religioso, el mundo nunca habría reaccionado con tanto odio como hasta aún hoy en la actualidad. El mundo pareciera ser que reacciona con odio cuando escucha el nombre del Señor Jesucristo mencionar. El sistema de este mundo, hermanos, ama lo suyo y ama al que practica lo que el mundo hace. No hay ninguna duda de que cuando el mundo, como dice su palabra, busca lo suyo, por eso creo que bien nos haría pensar y pesar en una balanza precisamente nuestro sistema de valores que como creyentes tenemos en nuestra vida. La Biblia tiene mucho que decir de que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y dice que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que poner en una balanza nuestros valores, nuestros intereses, lo que hacemos, pero también, como sabemos, aparte de que a Jesús le acusaban de engañador y farsante, había molestia precisamente por los judíos, y era porque había sanado al paralítico en el estanque de Betesda y le había regresado precisamente la vista al ciego. Eso comenzó a provocar, hermanos, en esa audiencia celo, enojo, fastidio, molestia, persecución en contra de nuestro Señor Jesucristo a través de las autoridades religiosas que tenía el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo en esta porción de la palabra de Dios dice que les confrontó. Les confrontó porque lo habían acusado de que demonio tenía. Una acusación, por cierto, grave, que para los judíos cada milagro y cada hazaña que el Señor Jesucristo realizó se la atribuían directamente a Satanás. Pero Él les dijo: ustedes me acusan a mí, pero les dijo esto en el versículo 21: una obra hice y todos os maravilláis. Básicamente les dijo: hey, me están acusando por obras milagrosas producidas en vidas de personas que se encontraban
con suficientes limitaciones como para verse, en vez de enojado, alegrado y gozado por el milagro que el Señor Jesús hizo en la vida de este paralítico y de este ciego. Les dijo, una obra hice. Y creo que principalmente esta declaración que hace el Señor Jesucristo cuando dice que una obra hizo, hablando del estanque de Betesda y de cómo le regresó la vista al ciego, era porque precisamente el primer evento había ocurrido en día de reposo y por eso querían matarle. El Señor los confronta y les dice, una obra hice y todos os maravilláis, os escandalizan por la obra realizada en la vida de precisamente ese hombre que había sido paralítico. Cuando el creyente determina hacer algo por su Dios, siempre van a ocurrir varias cosas en la vida de otras personas cuando vengan a los pies del Señor. Yo sé y he estado suficiente en la vida cristiana como para darme cuenta que cuando una persona determina seguir al Señor y comenzar a hacer un cambio, una transformación en su vida, siempre va a generar en la vida de otros molestia, enojo, crítica, fastidio y hasta cierto repudio por el hecho de que genera un compromiso con el Señor, la transformación de la vida. Esta semana estuve atendiendo a un caballero que tuve la oportunidad de compartirle del Señor como su Salvador. Y me estaba contando precisamente cómo él, después de su conversión, comenzó una transformación en sus actitudes y su comportamiento, que en el inicio con todos sus compañeros de trabajo y de labor comenzaron precisamente a criticarlo con fastidio por ya no tomar, por ya no escuchar música mundana y por tratar de conservar el cambio que el Señor Jesucristo hizo en la vida de este hombre después de que lo salvó. Pero creo que aún a pesar cuando en ocasiones el Señor Jesucristo genera cierto fastidio y enojo y molestia cuando viene una conversión y una transformación o un compromiso en la vida de un cristiano, nunca debería de detenernos las acciones que el mundo tiene cuando nosotros deseamos cumplir y hacer la voluntad del Señor. Jesús le dijo que él estaba haciendo la obra del Padre y que no tenía por qué detenerse y que no había razón del por qué ellos deberían de sentirse admirados o maravillados. El Señor básicamente estaba diciendo que estaba haciendo su obra. Les dijo en el versículo 21, una obra hice. Estaba diciendo que él estaba actuando en pro de la labor por la cual el Señor lo había mandado a esta tierra. Sin duda, cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, deberíamos de comenzar a considerar algunas de las obras que el cristiano debería de encontrarse haciendo en su voluntad, en la voluntad del Señor en su vida cristiana. El Señor Jesucristo estaba trabajando, haciendo su obra, y el creyente debería de estar haciendo siempre una obra, su obra, para llevar y cumplir los propósitos por el cual el Señor Jesucristo nos ha dejado sobre esta tierra. La obra de Dios, hermanos, podemos decir que hoy en la actualidad sufre porque precisamente, hermanos, podemos decir que todavía es válido la idea triste y catastrófica de que no hay suficientes obreros disponibles para la causa del Señor. La obra de Dios, con gran sentido de urgencia, pero también de preocupación y de temor, debería de hacernos desarrollar en nosotros, en nuestra vida cristiana, un sentido de mantenernos activos y sirviendo en la gran obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Jesús nos muestra a través de los evangelios que Él estaba haciendo definitivamente su obra. Y una obra que era maravillosa, hermanos. Si entendiéramos nosotros en nuestra vida cristiana que estamos precisamente llamados a hacer su obra, su voluntad y cumplir sus propósitos en nuestra vida como creyentes,
yo le aseguro que tendríamos mayor compromiso y menos batallas para encontrar gente que quiera servir y apoyar la causa del Señor si comprendiéramos que esa es la razón del por qué el Señor nos ha dejado todavía sobre esta tierra. Bien podría, después de que el Señor Jesucristo habernos salvado, llevarnos al cielo. Pero ¿sabe por qué nos dejó? Para hacer una obra, la obra de Dios, para hacer su trabajo sobre esta tierra, para ir y hacer discípulos, para ir a proclamar el evangelio de las buenas nuevas. Nunca habrá suficientes obreros y manos en la obra del Señor y en el desarrollo de su preciosa causa, que es la causa del Señor. Y sin importar, hermanos, lo que provoque que unos cuantos creyentes determinen en su vida comenzar a cumplir el propósito de Dios para su obra, el pensamiento para este devocional que debería de quedar en nosotros, embargando nuestros corazones y motivarnos a actuar en pro de hacer la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas, es que todavía esa obra no se ha terminado. Todavía el trabajo de evangelizar no ha parado. Todavía el trabajo de convertir a los convertidos en discípulos apenas está iniciando, hermanos. Tenemos una gran obra. No es el tiempo de reposar. No es el tiempo de descansar. No es el tiempo de vivir atemorizados. Es el tiempo de vivir deseando impactar a este mundo con el mensaje del evangelio. Miren, es increíble cómo este virus ha impactado literalmente al mundo entero. Y si nada más tuviéramos un poquito de sentido espiritual en nuestra vida para comenzar a hacer esta gran obra, hermanos amados, este mundo ya hubiera sido evangelizado con las buenas nuevas. Nunca el Señor nos ha llamado a la inactividad. Nos ha llamado a trabajar. Nos ha llamado a servir. Nos ha llamado a la dedicación de la causa del Señor en nuestra vida. Y Él está esperando que su obra sea hecha por cristianos determinados, comprometidos, decididos a renunciar a sus intereses en alguna parte de sus vidas y comenzar a realizar esa gran obra, la obra de Dios en nuestra vida. En este devocional, yo creo que todo cristiano debería de meditar en esta realidad de nuestra vida cristiana. ¿Estoy haciendo yo algo a favor de su obra? ¿O estoy viviendo para mi propia obra? ¿Estoy llevando yo a otros a Cristo Jesús? ¿Estoy ayudando a otros a crecer espiritualmente en su vida cristiana? ¿Estoy discipulando a alguien? ¿Estoy preocupándome por alguien que yo no he visto en la iglesia local y que me interesa que se desarrolle espiritualmente en su vida cristiana? ¿Estoy viendo cómo yo puedo mantener el ánimo fuerte y sólido y la confianza en el Señor en alguien más? Hermanos, Jesús dijo y respondió precisamente a esta audiencia que le dijo que demonio tenía: una obra hice y todos os maravilláis. Hermanos, necesitamos tener tal compromiso de cumplir y realizar esa gran obra, de tal forma, hermanos, que el mundo en algún punto de esta generación en la cual nos ha tocado vivir se maraville de obreros, de obreras, de siervos, de siervas, de gente que esté comprometida y decidida a hacer algo por la causa del Señor en nuestra vida cristiana. Es una pena decir que mientras Jesús se encontraba realizando esa gran obra, hubo crítica, hubo precisamente señalamiento de gente negativa, pero nada de eso debería de frustrar en nuestra vida el deseo de alcanzar y llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Hemos estado viendo en este periodo de pandemia cómo creyentes y no creyentes, líderes religiosos y aún pastores han muerto. Pero algunos de ellos, aun a pesar de que murieron en medio de esta pandemia, se mantuvieron realizando una gran obra, hermanos, en sus vidas. Que el Señor le motive el día de hoy a pensar en estas palabras que el Señor Jesús utilizó como una refutación a las malas actitudes de los judíos.
una obra hice, y de ella os maravilláis. Que cuando volvamos al Señor a plenitud como iglesia local, podamos decidir hacer y realizar esta gran obra la cual el Señor Jesús nos ha mandado a cumplir mientras estamos en esta tierra. Ganar almas, predicar el Evangelio, llevar a otros a los pies de Cristo Jesús, porque creo que este es el momento culminante de la historia para realizar la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, realizando esa gran obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros como creyentes. Tenemos una gran obra, hermanos, y tenemos que hacerla. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a salir de ese estatus de conformidad o de probable indiferencia, y ayúdanos a realizar y cumplir esa gran obra, tu obra, en nuestras vidas. Bendice este tiempo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este precioso día, hermanos.